habíamos, okay, ayer habíamos quedado, ¿verdad?, en la línea escatológica. Comenzamos el desarrollo de nuestra línea escatológica con los eventos del cielo, de la tierra, y en esta semana profética, ¿verdad?, que tiene que ver con el programa para Israel, pero también implica a la iglesia en algunos eventos que deben acontecer antes de que comience la gran tribulación, y algunos eventos que se van a estar desarrollando con la iglesia en el cielo y con la humanidad, o con las naciones, incluyendo a Israel en la tierra. ¿Okay? Los eventos los vamos a ver aquí en el desarrollo de la línea escatológica. Por acá comenzamos con el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia al cielo. Es uno de los principales eventos que marca nuestra bienaventurada esperanza para la iglesia. Cuando se habla, dijimos que cuando se habla de los postreros tiempos, con respecto a la iglesia, se trata es precisamente de este evento, que es el traslado de la iglesia al cielo. Hablamos también de la gran apostasía, ¿verdad? Esta apostasía, y les coloqué allí entre paréntesis, inicio del nuevo mundial. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos la era cristiana, y el inicio de un nuevo orden mundial marca una nueva era. Una nueva era, que este término inclusive nos habla desde el punto de vista religioso. Hay algunas religiones por allí que ya nos dicen, ¿verdad?, que se están preparando para una nueva era. La nueva era no es una religión como tal, pero sí una influencia que abarca todas las religiones en el mundo. Ella va a influenciar inclusive nuestra fe cristiana va a ser influenciada, ¿verdad?, para tratar de arrastrar a los creyentes, a los fieles, al error y a las doctrinas de las que nos habla el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, hablando precisamente acerca de esta apostasía, diciendo: porque en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una vez que la iglesia sea arrebatada al cielo, el mundo entero caerá en la apostasía en cuanto a la era, en cuanto al tiempo, a la dispensación, y pasarán a una nueva era. Esta nueva era nos habla de lo que es el inicio de la era del Acuario, desde el punto de vista, digamos, religioso. Ya la astrología nos ha planteado que esta nueva era comenzó en el año 2012, cuando la constelación de Acuario se alineó, los planetas se alinearon, dando inicio a la era del Acuario. Para ellos ya, ya eso comenzó. Y bueno, solamente están esperando los cambios, los movimientos, que los estamos viendo de manera muy sutil, muy subliminal en estos tiempos. Vemos cómo se está tratando de cambiar y de proponer, ¿verdad?, una nueva realidad para la humanidad. Ya esta expresión la pueden escuchar a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, cuando se nos habla de una nueva realidad para la humanidad, donde los estereotipos cambian, donde las costumbres ya están cambiando, ya se está haciendo ver desde otro punto de vista lo que para nosotros era algo vetado, algo escandaloso. Ahora lo están proponiendo como algo normal, lo que ellos mismos llaman una nueva normalidad para la sociedad.
Esto, por supuesto, motivado por la pandemia. Comienza con esta pandemia y todo el mundo ahora encerrado y, y las propuestas son esas, pues. Debemos hacer que esta nueva realidad sea algo muy común y muy normal. Entonces ya esto es como una entrada, ¿verdad? Para que estas propuestas estén allí en el plano y las personas las vayan aceptando eh, con poco a poco y que las vayan aceptando con mucha normalidad. A eso entonces nosotros le llamamos la gran apostasía mundial. Ya desde hace muchos años atrás, los procesos de la globalización han impulsado esto. La humanidad está pidiendo ya un gobierno mundial. Hace unos años atrás, el Vaticano emitió un comunicado diciendo que las grandes potencias deberían tomar cartas en el asunto en cuanto a la crisis mundial y que se debería establecer un banco único mundial que ayude a paliar las crisis económicas en el mundo entero. Estas propuestas pues están siendo impulsadas para que exista un nuevo orden económico, desde el vista económico. Ya si ustedes investigan al respecto, se van a encontrar con muchas cosas que están impulsando este nuevo orden, desde el punto de vista político también, desde el punto de vista religioso. Hay organizaciones que ya son sombras como dice el apóstol Pablo, son sombras de lo que ha de venir, como la OTAN, la ONU. O sea, son organizaciones que buscan esa unificación global, ¿verdad? Para tomar cartas en el asunto de todas las cosas que están sucediendo a nivel mundial, desde el punto de vista político, económico y desde el punto de vista religioso, sobre todo el religioso. La religión es muy, muy importante, ¿verdad?, en las sociedades, porque para cada cultura la religión es algo esencial, es algo esencial, es una forma de identidad. Entonces, como cada nación, cada cultura tiene su religión, entonces se proponen, hay propuestas de ecumenismo, ¿verdad?, para unificar las religiones del mundo entero en una sola. Ya desde el punto de vista evangelístico, nosotros hemos echado propuestas como: si tu Dios es Jehová, si tu Dios es Buda, si tu Dios es Alá, si tu Dios es como se llame, entonces digamos que ese mismo nombre es el nombre del Dios único y verdadero, el Dios eterno, el Dios de los cielos, y que cada cultura le tiene un nombre diferente. Entonces desde esta propuesta pretenden hacer creer que todos adoramos al mismo Dios, cuando sabemos que no es así. Bien, de eso se trata entonces la apostasía. ¿Cómo vemos nosotros la apostasía desde el punto de vista, digamos, eh, desde nuestra fe, desde el evangelismo, desde el cristianismo evangélico, o como nos llama la Iglesia Católica, nosotros los protestantes, ¿verdad? ¿Cómo vemos nosotros entonces la apostasía? Cuando comenzamos a permitir rituales dentro de nuestras iglesias que de alguna manera nieguen la gracia de la sangre de Cristo en el perdón de los pecados. Cuando yo tengo que hacer un ritual para poder ser perdonado, cuando yo tengo que entrar en una visión para poder tener parte en el reino de los cielos, cuando yo tengo que cambiar mi fe al respecto de mi salvación por una bendición material. Todo ese tipo de actividades desde el punto de vista, digamos, ritual y religioso, entonces nos hacen caer en la apostasía, el abandono de la fe en Jesucristo y la eficacia de la sangre de Jesucristo. Luego pasamos a lo que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Creo que hasta aquí fue donde llegamos ayer.
El caballo blanco, por supuesto, hablamos de un nuevo, la propuesta del nuevo orden, el anticristo, que muchas veces las personas pretenden ver al anticristo como un individuo, como alguien en particular, pero no, debemos verlo desde el punto de vista global. El anticristo es un nuevo orden, un sistema. No hablamos de un hombre como tal, sino de un sistema humano. Cuando el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses acerca del inicuo, el hombre de pecado, es aquel hombre que está dispuesto a ir según sus desafueros, según su voluntad, hacer lo que quiere, no hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, darle rienda suelta a los deseos de la carne y separarse de Dios, ¿verdad? Eliminar a Dios de su existencia. Entonces, este tipo de hombre, que es el hombre que se va a manifestar en estos tiempos postreros, pues ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. No hace simplemente ver las propuestas en los canales de televisión, en las redes sociales, cuáles son las propuestas que hay para la nueva humanidad de la que se está hablando, donde la inmoralidad sexual ya se está viendo como algo natural, como algo normal, que se puede practicar sin necesidad de ser reprochada, cuestionada. Entonces, desde este punto de vista, pues vemos estas propuestas. El hombre de pecado, el inicuo, es la humanidad como tal, o sea, la manifestación, la revelación, ¿verdad? De la naturaleza pecaminosa que está en el hombre, el individuo caído, el ser caído, que va fuera de la voluntad de Dios y que va según sus propios criterios, que va a ejercer su voluntad y a separarse de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos en Génesis capítulo 6, cuando Dios mismo declara y dice: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne, o sea, su naturaleza caída lo domina, y el designio de su corazón es el continuo hacer lo malo. ¿Eh? Entonces, este es el hombre que se manifiesta, y por eso Dios decide no ver al hombre que quiere hacer, porque el hombre de alguna manera en todos los aspectos tiene esa parte de conciencia. Cuando el hombre se deja guiar por su conciencia, quiere hacer las cosas bien, quiere buscar hacer las cosas bien, quiere resarcir sus errores y quiere de alguna manera apegarse a la voluntad de Dios, pero su naturaleza pecaminosa lo domina y no se lo impide. Es por eso que Dios envía su Santo Espíritu para fortalecernos, para ayudarnos, ¿verdad? Es por eso que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a la iglesia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo es mi consolador, es mi ayudador, es el que me dirige, no el que me obliga, ¿no? Porque Dios no obliga a nadie a actuar de una manera, digamos, piadosa, de una manera, eh, eh, de una manera correcta, ¿verdad? Dios no obliga a nadie a andar por el sentido deontológico, sino que el Espíritu Santo redarguye, ¿verdad? Exhorta. El Espíritu Santo guía de alguna manera a las personas, a los creyentes, a los fieles, a los que han aceptado a Jesucristo y que aceptan ser guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace. De manera que este inicuo, este hombre de pecado, es el que se va a revelar al final, a estos posteriores tiempos. El apóstol Pablo recomienda que en vez de hacer lo que se revele, hacerlo morir, hacer morir al hombre pecado, al hombre carnal. Debemos vivir en el Espíritu para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo en medio de una sociedad y una humanidad tan corrompida como la que tenemos hoy en día.
El caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo son eventos, ¿verdad?, que van a suceder durante el preludio de esta etapa o digamos, de esta semana profética. eh, van a ser motivados, es lo que va a motivar el apego al nuevo orden mundial, ¿verdad? El caballo rojo, como dice la escritura, cuando Juan eh, ve que se van abriendo los sellos, el Señor está abriendo los sellos, aparece el caballo blanco, luego aparece el caballo rojo, que representa guerra, ¿verdad? Conflictos bélicos, y que va a haber una crisis desde el punto de vista político en el mundo, porque se está dejando atrás un orden para entrar en otro. Cuando un orden quiere establecerse, pues siempre va a haber conflicto y va a haber guerra. No es fácil de pasar de un sistema a otro sin que haya algún conflicto, alguna desaveniencia, alguna contrariedad que a la final va a generar pues una guerra y posiblemente se proponga una guerra a nivel mundial. El caballo negro pues es la crisis económica que ya las vemos, que ya se está gestando, ya eso, todas estas cosas están allí solamente esperando un detonante para que se estalle y comience a generar el caos a nivel mundial. Pero la crisis económica a nivel mundial ya está allí, ya las grandes naciones, las potencias se están reuniendo para ver cómo hacer para ayudar en este sentido, ¿verdad? Y es lo que va a ir presionando para que las personas decidan entrar en el nuevo orden mundial. Por supuesto que si hay guerras y hay crisis económica, esto va a generar también como un efecto colateral lo que es la crisis de salud. El caballo amarillo, ¿verdad? El caballo amarillo representa esa enfermedad y muerte. Es lo que va a traer este sistema, este nuevo orden. Estos tres caballos son como aliados para forzar a esta humanidad a que tome la decisión de entrar en el nuevo orden mundial. De manera que el caballo blanco es la propuesta para eliminar tanto la crisis política como la crisis económica y la crisis de salud, la crisis de mortandad, como lo vemos hoy en día. Hoy en día estamos viendo lo de la pandemia y bueno, cada quien propone una vacuna, cada quien propone una salida, qué vamos a hacer al respecto. Entonces cuando se ve, parece que ya está dominada la situación en el sentido de la salud, entonces aparecen otras enfermedades. Y debemos recordar que esto está enmarcado en una profecía. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que habrá, ¿verdad? Habrá enfermedades, peste, eh, todos los eventos que el Señor Jesucristo eh, nos, nos manifiesta desde el punto de vista profético allá en Mateo capítulo 24, cuando dice, y habrá hambre, guerra, rumor de guerra, enfermedades, peste, pero no se preocupen por esto, porque aún no es el fin. Inclusive para la iglesia, el mensaje del Señor Jesucristo para la iglesia es que no debemos perturbarnos nosotros cuando estas cosas estén sucediendo. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Dice, más bien regocíjense, alégrense. Es algo bastante ambiguo, ¿verdad? Bastante contradictorio en que yo deba alegrarme, regocijarme cuando hay este tipo de situaciones, pero se refiere a que esto enmarca, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Así que en este sentido eh, este es el sentido que tiene estas palabras dichas por el Señor Jesucristo para la iglesia. Bien, entonces allí vemos los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Ya? Una vez que la iglesia ya ha sido arrebatada, ya las personas están abandonando la era cristiana, se propone, ¿verdad? Por eso dice inicio del nuevo orden mundial,
pero ya el caballo blanco trae la propuesta para que se desarrolle este orden mundial. Y el tiempo, que es 3 años y medio, pues estos 3 caballos van a ser vencidos, ¿verdad? Por el caballo blanco. El caballo blanco. Fíjese que él trae un arco, ¿verdad? Pero no trae flecha. Quiere decir que él no va a pelear. Su propuesta no es de guerra, sino de paz. Su propuesta va a ser de paz, ¿verdad? Donde un nuevo orden político va a establecer una paz, un nuevo orden económico va a restablecer una paz, y un nuevo orden desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Va a traer salud, sanidad. Ok. Mientras esto está sucediendo en la tierra, ¿verdad? Mientras esto está sucediendo en la tierra, entonces habrá eventos en el cielo. ¿Cuál será el evento en el cielo? Yo les decía ayer que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia va a subir al cielo. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros en el cielo? ¿Qué es lo que hay en el cielo en la actualidad? En el cielo están, ¿verdad?, los principados, las potestades, los gobernadores y huestes de maldad. Es el centro, el comando de operaciones de Satanás allá en los aires. Cuando en el libro de Job, el Señor dice la escritura, el libro de Job capítulo 1, dice que estaba el Señor reunido con sus hijos. Esto de hijos se refiere a los ángeles que no se dejaron engañar por Satanás en la propuesta de que podían ser dioses, ¿verdad? Y estos ángeles estaban reunidos con el Señor los trata de hijos, y dice que entre los cuales también llegó Satanás, y Dios le pregunta, ¿de dónde viene? Y él le dice, de rodear la tierra y andar por ella. Imagínense, el apóstol San Pedro nos recomienda ser sobrios y velar siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que anda, ¿verdad?, buscando a quien devorar, anda por allí, de manera que el centro de operaciones, y como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, ¿verdad?, versículo 10 creo en adelante, habla acerca de la armadura con la que tenemos que estar nosotros protegidos contra las acechanzas del adversario. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestras potestades, principados, huestes de maldad, ¿verdad?, las regiones celestes. En el momento del arrebatamiento de la iglesia, pues el Señor enviará a su ángel guerrero, ¿verdad? Él enviará a sus ángeles y pelearán esta batalla en el cielo, ¿verdad? Pelearán esta batalla en el cielo, y Satanás será desalojado. Aquí dice, desalojo del usurpador de los cielos, reunión con Cristo y su iglesia en las nubes. Una vez que Satanás sea desalojado, él va cayendo, fíjense, él cayó del cielo, cayó a los aires, caerá de los aires a la tierra, de la tierra caerá al pozo del abismo, y del pozo del abismo caerá al lago de fuego y azufre. O sea que a él no hay barranco que lo ataje, como dicen por ahí. Él va cayendo, él va de picada. Por eso dice que viene descendiendo, ¿okay? Y viene con gran ira, porque él viene derrotado. La iglesia, por supuesto, una vez desalojado él, la iglesia se reunirá en las nubes, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Así que nos reuniremos con él en las nubes. En Primera de Corintios 15 también, 23, dice, se tocará trompeta y los muertos en Cristo. Nos reuniremos en las nubes con el Señor. Habrá una reunión de la iglesia salvada, lavada con la sangre de Cristo. Subiremos al cielo con el Señor Jesucristo. Bien, ¿hay alguna intervención hasta aquí? Que, ajá. Si hay alguna pregunta, puede levantar la mano. Por ahí todo claro, Wilfredo, José.
Como los que estamos en la clase. Sí, hasta ahora bastante claro, profesor, y sobre todo yo también he leído y he predicado sobre estos sistemas de estos caballos y he hablado sobre eso exactamente, sobre que no son un Qué bueno. personaje con cacho y cola, sino un sistema de cosas Eh, que van a dominar. es correcto. Correcto. Muy bien, qué bueno. Es el Espíritu Santo que nos tiene allí de acuerdo, ¿verdad? Qué bueno con eso. Bueno, prosigamos entonces. Luego, ¿verdad? Luego de la reunión, entonces vendrá el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es este evento donde nosotros seremos de alguna manera evaluados. Aquí no se va a juzgar pecados, porque en este tribunal no habrá ni pecados ni pecadores. Recuérdese que esto está en el cielo. Este evento va a ser en el cielo. Este juicio se va a llevar a cabo en el cielo y el juez que nos va a juzgar con una autoridad, ¿verdad? Del dunamis, con una autoridad moral, es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Nuestras obras allí serán probadas y serán probadas con fuego. Él está allí como un juez. En el Apocalipsis capítulo 1, la manifestación del Señor Jesucristo, una de sus características es que sus ojos son como llamas de fuego, de manera que todo lo ve y lo que no esté correcto, su sola mirada lo va a quemar. Nuestras obras serán probadas. Si fueron hechas en oro, ¿verdad? Si fueron hechas en plata, en piedras preciosas, esas van a permanecer. Si fueran hechas guiadas por el Padre, representadas en el oro, si fueron guiadas por el Hijo, representadas en la plata, y si fueron guiadas por el Espíritu Santo, en las piedras preciosas. Pero si fueron obras deficientes, ¿verdad? Si fueron obras deficientes, aquí yo podría decir que de alguna manera presuntuosa, el, de alguna manera presuntuosa el creyente o el practicante en la fe las llevó a cabo pensando que esto podía agradar a Dios, pero de alguna manera no es lo que Dios estableció. Es cuando salimos del orden bíblico, es cuando salimos de lo que son los contextos bíblicos. El apóstol Pablo nos habla de dos aspectos en cuanto a esto. Dice que debemos despojarnos del peso y del pecado. El peso son aquellas cosas que de alguna manera hacemos y que no tienen relevancia en cuanto a la salvación. Eh, no nos da, ni nos quita, ni nos da salvación. Entonces, de repente, este tipo de actividades no es lo que el Padre nos haya establecido a nosotros como desde el punto de vista doctrinal, ¿verdad? Teológico. El pecado sí, el pecado debemos despojarnos de todo lo que tenga referencia al pecado, porque eso sí nos privaría de la salvación. Hay cosas que no nos quitan la salvación. Por ejemplo, hay una de las discusiones que nosotros planteamos por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Al respecto de que si la salvación se pierde o no se pierde. Es cuestión de semántica, es cuestión de verlo. Cuando decimos los que decimos o hemos dicho que la salvación se pierde, por supuesto no estamos hablando del Señor Jesucristo como que el Señor Jesucristo se va a perder o de que la obra salvífica no tenga efecto, porque eso sería caer en apostasía, por supuesto que no. Se refiere a que si mantenemos esa salvación, debemos cuidarla. Si tenemos esa salvación, debemos cuidarla, cuidarnos nosotros de que nuestras actitudes o de que nuestros comportamientos, nuestra voluntad no nos lleve a caer en el pecado, que es lo que nos separaría del amor de Dios en cuanto a la salvación. Fíjense ustedes que
eh, cuando la nación de Israel estaba acampando cerca del reino del rey Acab, él mandó a buscar a Balaán porque sabía lo que era capaz, de lo que era capaz este pueblo y el Dios del pueblo de Israel. Y no había forma de que ese pueblo cayera en maldición. Balaán, acá le propuso a Balaán de que maldijera al pueblo de Israel y Balaán le dijo, mira, no hay forma de que este pueblo pueda ser de alguna manera maldecido y no podemos echar una maldición sobre él. La única forma de que a este pueblo le caiga una maldición es que ellos mismos caigan en pecado. Y envió mujeres, ¿verdad?, desvergonzadas, y hicieron pecar al pueblo. Esto trajo una gran maldición sobre el pueblo. Esto nos muestra a nosotros que la acción del pecado puede separarnos de la misericordia de Dios. En este sentido es que la salvación puede, digamos, tener el sentido de que la persona, no la salvación, este es el aspecto de la semántica, no es la salvación, que la persona puede perderse, ¿verdad? Como cuando Lot huía de Sodoma, el ángel no mira ni se tengan, sino que si ante un escapen, a Lot y sus hijas iban corriendo en el camino, la mujer de Lot también iba en el camino. Podemos decir que este es el camino de la salvación, ellos se iban a salvar. Pero ¿qué sucedió con la mujer de Lot? Que su acción le hizo perder aquella salvación que ya se le había dado y estaba en el camino de la salvación. ¿Sí? El mirar atrás, su actitud, su apego a las cosas materiales, le hicieron perder la salvación y caer en el juicio. Entonces debemos tener cuidado para, como dice el apóstol San Pablo en la primera de Corintios, ¿verdad?, cuando nos habla en el capítulo, creo que es el capítulo 11, acerca de la cena del Señor, cuando dice que nos examinemos a nosotros mismos, porque si nos examinamos a nosotros mismos seremos juzgados, y siendo juzgados seremos castigados, pero ese castigo no tiene que ver con condenación, sino más bien con una corrección. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo, para que no caigamos en el juicio condenatorio, ¿verdad?, con el mundo, sino que habiéndonos examinado, reflexionado, entonces digamos que cambiemos la dirección por la que vamos y logremos nuevamente esa comunión con Dios a través de esa reflexión. Bueno, entonces el Tribunal de Cristo probará también ese tipo de obras que son deficientes y las compara con madera, con heno y hojarasca, que en lo que el Señor le meta la lupa en sus ojos, estas obras pues se quemarán, ¿verdad?, serán quemadas. Este es el Tribunal de Cristo. Una vez que pasemos por el Tribunal de Cristo, y recibamos, digamos, de alguna manera, los galardones que vamos a recibir. Fíjese que cuando se habla de la prueba de las obras, los que tienen las obras, cuyas obras son comparadas con madera, heno y hojarasca, dice que estas personas, estos creyentes, que ya están en el cielo, no perdieron la salvación, ¿verdad? No fueron, no se quedaron en la tierra, sino que subieron, pero que sus obras fueron evaluadas y fueron evaluadas, pero fueron encontradas deficientes. Estas obras se queman, dice, aunque éste se salvará como por fuego, pero va a sufrir pérdida. ¿Qué va a perder? Bueno, aquí suponemos, ¿verdad?, que lo que va a perder no es la salvación, ya está en el cielo, ya está a víspera de la entrada del cielo, y entonces no va a perder esa bendición, pero sí va a perder los galardones. De manera que aquí pues recibiremos nuestra recompensa. El Señor Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto y galardón conmigo. ¿Okay? Allí está la promesa, para dar la recompensa a cada cual según sea su obra. Dependiendo de la obra, entonces obtendremos nuestros
galardones. Aquí entonces tenemos ya la entrada de la iglesia en el cielo. ¿Qué es la entrada de la iglesia en el cielo? Ya pasamos por el tribunal de Cristo, ya fuimos evaluados. Aquí nosotros vestiremos el vestido nupcial. Aquí nosotros se nos otorga el derecho de vestirnos, ¿verdad? Con el vestido nupcial. ¿Verdad? Los ángeles dicen allá en el cielo, alegrémonos, gocémonos, pues aquí está la novia, a ella se le ha dado que se vista de lino puro, fino, puro y resplandeciente. Este lino puro, fino y resplandeciente, nosotros de las obras justas de los santos, los que hayamos hecho, ¿verdad? Para el Señor y que son nuestras, que nos determinan, ¿verdad? El poder haber alcanzado aquella salvación. Es la iglesia en el cielo. Aquí entramos para bodas, para las bodas del Cordero. Aquí estamos siendo presentados, como dice la Escritura. ¿Qué va a hacer Jesucristo cuando entre en el cielo? Le va a presentar la iglesia al Padre. Ahí el Jesucristo va a presentarle a sus ángeles, ¿verdad? Va a mostrar su iglesia y a decirle a los ángeles y al Padre, estos son por los cuales yo di mi vida, a quienes lavó mi sangre derramada en aquella cruz, y va a ser presentada como la novia para comenzar aquella unión, ¿verdad? Aquella unión que nos va a hacer perdurar por la eternidad con Jesucristo. Es la entrada de la iglesia en el cielo. Todos estos eventos entonces se están moviendo ahí en el cielo, mientras en la tierra está sucediendo lo que está aquí con el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo. Está ese proceso, ¿verdad?, de tribulación allí. Es una tribulación, pero que en los que todos estos tres caballos aquí en la tierra sean vencidos por el caballo blanco. Entonces, ok, aquí ya tenemos las bodas del Cordero, ¿verdad? En la línea. Entramos al cielo y pasamos a las bodas del Cordero. Mientras eso está, entonces estamos en las bodas del Cordero, nosotros estamos en una fiesta, en una celebración. Aquí en la tierra está sucediendo algo que va a perturbar el nuevo orden mundial. ¿Qué es eso que va a perturbar el nuevo orden mundial? Y que es aquí donde yo les decía a ustedes, no se preocupen, porque el Espíritu Santo va a ser quitado, ¿verdad? Va a ser quitado de la tierra. Pero va a haber un testimonio aquí en la tierra. Va a haber un testimonio de quién? De aquellos que de repente cayeron en la apostasía, pero que saben que en una oportunidad o en otra hora ellos estaban siendo, digamos, fieles a la fe en Jesucristo y que venían en una carrera, pero que se detuvieron y que no la continuaron. Además de esto, tenemos la predicación del Evangelio del Reino, ¿verdad? Esta predicación del Evangelio del Reino va a ser llevada a cabo por los 144,000. Eso está en Apocalipsis capítulo 7, ¿ya? Y en el Apocalipsis capítulo 11, que son los dos testigos de Jesucristo. Entonces, esto es lo que aquí está la misericordia de Dios. ¿Por qué aparecen ahora? La iglesia ya es arrebatada, ya esto no tiene nada que ver con la iglesia, ¿ok? Ya esta semana, ya aquí entramos, ¿verdad? En la semana 70, literalmente, ¿verdad? Ya aquí entramos en la semana 70. Mientras la iglesia está en celebraciones nupciales en el cielo, entonces en la tierra tenemos ahora Israel, la nación de Israel, entra en el protagonismo profético durante esta semana. ¿Ok? Entonces, aquí empieza la predicación del Evangelio del Reino. ¿Ok? Quiero que pongamos esto en negrito allí. Evangelio del Reino. Fíjense que la palabra evangelio
Siempre hemos dicho que la palabra evangelio significa buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio. Pero que cuando el Señor Jesucristo se, cuando el Señor Jesucristo se cuando el Señor Jesucristo se presentó para la nación de Israel como el rey, ¿verdad? Como el rey, entonces la nación de Israel lo rechaza. San Juan lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y el versículo 11, dice que Israel rechaza al rey. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Ellos rechazaron al rey. De hecho, cuando lo juzgaron, le presentaron a Pilato digamos, esta acusación. Él se dice ser el rey y nosotros, Israel declara, dice, no tenemos otro rey que no sea el César. Entonces, ellos rechazan al rey, rechazan el reino, y eso es lo que hace que la misericordia de Dios se mueva para abrir otra dispensación, que es la que nosotros conocemos como la dispensación de la gracia. ¿Ok? Entonces, el primer evangelio que comenzó a ser predicado y que debía ser predicado por la nación de Israel era el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque ¿quién se había acercado? El reino. El Señor Jesucristo les dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que está cerca, no se había establecido todavía, pero sí estaba cerca. Ellos en el velo espiritual que tenían, no lo vieron, sino que lo rechazaron. La evidencia, ¿verdad? La evidencia de que el reino ya estaba allí en propuesta era que digamos, el pregonero para este reino, el que iba a abrir el camino, el que iba a preparar el escenario para el reino, estaba allí. Era Juan el Bautista, que estaba allí, tal cual como un Elías. Juan el Bautista estaba preparando el terreno para que la nación de Israel recibiera al rey. Y bueno, ahí va a suceder algo maravilloso, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pilato, si mi reino fuera de esta tierra, de este mundo, mi Padre enviaría un ángel y con un solo ángel tomaríamos control de todo esto. Pero como el reino fue rechazado, y eso ya se sabía de antemano, ya se sabía que él, porque esa era la profecía en Isaías capítulo 53, ya se sabía de que él iba a ser rechazado. Ellos, como dice Isaías, todos escondimos el rostro, no le recibieron, sino que lo dejaron ir como oveja muda fue al matadero. Eso ya estaba profetizado. Él puso su vida por todos nosotros. Estaba profetizado de que ellos iban a escuchar, pero no iban a oír, y viendo no iban a ver. Eso fue lo que nos abrió a nosotros la posibilidad de la dispensación de la gracia, donde ahora nosotros somos el olivo injertado. Israel es el olivo original y nosotros somos el injerto como iglesia de Jesucristo dentro del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, hasta aquí el reino es rechazado y se detuvo el evangelio del reino, el evangelio que propone un rey, para darle paso al evangelio de la gracia, ¿verdad? De la gracia en Jesucristo. Este evangelio habla del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 y el versículo 24, cuando él dice, no tengo preciosa para mí mi propia vida, sino, sino que lo que juro, que parafraseando, dice el apóstol San Pablo, lo que procuro es llevar a cabo el ministerio que recibí del Señor y predicar el evangelio de la gracia de Cristo. Fíjese que no habla del evangelio del reino, sino el evangelio de la gracia. Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta con Juan el Bautista, se predica el evangelio del reino, se detiene el evangelio del reino y ahora se predica el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia está siendo aún predicado. Cuando la iglesia sea arrebatada, se detiene el evangelio de la gracia, pero se reactiva durante la semana de la gran tribulación, que es la semana 70 de la profecía de Daniel.
se reactiva entonces el evangelio del reino, que ahora sí la nación de Israel y una porción de ella representada en 12.000, ¿verdad? 12.000 individuos de cada una de las 12 tribus que hacen 144.000. Estos serán adoctrinados por los dos testigos durante esta semana y ellos comenzarán a predicar el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque lo que está, ¿verdad?, por suceder va a conllevar precisamente al reino milenial. Así que la propuesta durante la gran tribulación será un rey para la tierra. Adelante, Wilfredo, puedes intervenir. Ok, buenos días, Dios les bendiga a todos. Usted habla de eso allí y se me salta una pregunta. Sí. El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está bien, Sí. y por eso casi es apedreado. Pero más adelante, Correcto. en el mismo Mateo, sabiendo que Mateo es dirigido a los judíos y también y Lucas dirigido a los griegos, porque también aparece en Lucas, el Señor en la oración modelo dice, oren así, y dice, venga a nosotros tu reino, y estaba él allí. Entonces siempre se me ha presentado esa pregunta, ¿por qué siendo el Señor Jesucristo el reino esperado, por qué le dice a los judíos, oren de esta manera? Incluye, venga a nosotros tu reino, que él estaba allí, o sea, soliciten algo que ya llegó. O sea, siempre he tenido esa pregunta. A ver. Sí. Bueno, en este sentido, ¿verdad? En cuanto a la oración, el reino, el reino para aquí ya no le está hablando en la oración, ya no le está hablando a los judíos como tal, sino a la iglesia, a los apóstoles, a los discípulos. Primero que ellos aceptaron al rey. Hay uno de los testimonios de uno de ellos, que era Natanael, a quien el Señor le llama y él dice, él le confiesa como su Señor y su Rey. Y él le dice, he aquí un verdadero israelita. Y el Señor Jesucristo da testimonio de Natanael con respecto a eso. El reino de los cielos, por supuesto que significa, o sea, que no es solamente aceptar la gracia, sino aceptar el gobierno de Dios, volver. Esta es una evocación a la teocracia que un día Israel rechazó cuando ellos tenían el gobierno teocrático y decidieron cambiar, ¿verdad? Fíjense que eso trajo muchos problemas para la nación de Israel, estas controversias. Un gobierno teocrático y lo deciden cambiar por un gobierno monárquico dirigido por hombres. Entonces le piden a Samuel, mira, ya no queremos un gobierno teocrático, ahora queremos un gobierno monárquico, queremos que un hombre nos gobierne como las otras naciones, quieren ser como las demás naciones. Y Samuel le dice a Dios estas palabras y Dios le dice, Samuel le dice a Dios, este pueblo me rechaza, y Dios le dice, no, no es a ti, Samuel, es a mí a que están rechazando, es a mí al que me están enviando, ¿verdad? Y cuando en la oración, no solamente la nación de Israel, sino la iglesia dice, venga a nosotros tu reino, es la evocación de ese gobierno teocrático que queremos restablecer. Ya no queremos nada con este mundo, no queremos nada que se asemeje a este mundo, sino que queremos que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas. Queremos ser guiados por la palabra de Dios, queremos ser guiados por Jesucristo, queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos llevará a la vida eterna, aquella vida que perdimos cuando nuestros padres, Adán y Eva, pecaron en el huerto del Edén. Esa vida que perdimos allá, entonces la recuperemos con Jesucristo, el segundo Adán. El primer Adán falló, pero el segundo Adán no falló ni fallará, sino que nos devolverá la gloria con la que fuimos conocidos en ese tiempo. ¿Ok? No sé si llena tus expectativas, Wilfredo.
Sí, profe, sí, sí. Gracias por aclararlo. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, Aló, los 100, ¿sí? profe, yo pienso, buenos Bliden, Dios te días, Dios bendiga bendiga, a todos. Bliden. ¿Estás por Dios ahí? bendiga a todos. Sí, estamos aquí, está con mi esposa Dircia también, estamos Qué aquí, bueno, bueno, gloria a Dios. Saludo a la hermana Dice. activados, profe. Qué Pienso bueno. que con esa pregunta que nos hace nuestro amado hermano Wilfredo, pienso que como estamos en la actualidad, porque tenemos la oportunidad, toda la humanidad tiene la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús para salvación eterna y vida eterna. Mas, sin embargo, vemos que hay muchos que aún todavía lo rechazan. Y sigue vigente, para mí sigue vigente esa recomendación de oración. Venga a nosotros tu reino, porque hay mucha gente que no han querido que ese reino llegue a su vida. Y por lo tanto, bueno, yo pienso que desde ese momento que se dio esa recomendación, que oremos de esa forma, eso sigue vigente, para nosotros sigue vigente hasta tanto hayan personas que estén separadas, hayan personas que no quieran aceptar, que rechacen el reino del Señor Jesucristo en este momento. Amén. Amén. Y de hecho sí, es cierto, hermano Tona. Sigue vigente y seguirá vigente durante la gran tribulación, porque ahora aquellos que los judíos no quisieron hacer al llevar a cabo, ¿verdad? Lo que es lo que es ¿cómo te digo? Lo que es el, el reino de Dios, lo que ellos no quisieron hacer, predicar el evangelio del reino, ahora lo van a tener que hacer. En este momento lo van a tener que hacer. Pero ¿quiénes lo van a tener que hacer? Precisamente son estos 144,000, que algunos se adjudican digamos, este nombramiento, este título, algunos. Y cuando digo algunos, pues, ustedes saben, algunas sectas y doctrinas que se dicen ser parte de estos 144,000, que es un error que ellos están viendo, porque el libro de Apocalipsis es muy claro cuando nos habla, ¿verdad? En el capítulo 7, acerca de estos 144,000 que hacen parte de las 12 tribus de Israel. Ahora, si ellos hacen parte de esas tribus y quieren adjudicarse este título, bueno, está bien, yo no tengo problema en que ellos lo hagan. Pero si no hacen parte de ese gentilicio judaico, entonces creo que están fuera del contexto bíblico, ¿verdad? Que están fuera de lo que establece la palabra del Señor. Entonces estos 144,000 son 12,000 de cada tribu, ¿verdad? 12,000 de cada tribu. Y la matemática no se equivoca. 12 por 12 son 144. Entonces ahí lo tenemos. Estos van a ser doctrinados por estos dos testigos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ubicarnos aquí en nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en el capítulo 7 de Apocalipsis. Ustedes pueden ubicarse allí, ¿verdad? Pueden cerrar el micrófono, hermano Ulises. Sí, ya, listo. Ok. Cierra tu micrófono para que no, en el momento que vayan a intervenir pueden. Okay. Bien. Ajá. Dijimos capítulo 7, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis. Entonces nos habla precisamente de estos 144,000, ¿verdad? Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado
el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí menciona las tribus, cada tribu, ¿verdad? Empiezan a sellar a 12,000 de cada uno, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón y Zabulón. Bueno, a cada una de las tribus comienzan a sellar y son 144,000, ¿verdad? De cada uno de ellos, ¿verdad? Después de esto miré, y dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Fíjense que aquí en esta narrativa, yo quiero aclarar aquí en cuanto a la narrativa del libro de Apocalipsis, no es muy, digamos, cronológica, no la vamos a ver de una manera cronológica. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis de repente la narrativa nos lleva a un evento del inicio de la gran tribulación, como nos puede llevar allá al final de la gran tribulación. O sea, que quedamos yendo de un sitio a otro. Fíjense que aquí nos está hablando, ¿verdad? De una multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Fíjense que aquí no está hablando de Israel, dice de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, y tenían ropas blancas y tenían palmas en sus manos. No tenían ningún tipo de galardón, sino simplemente tenían unas palmas. Y estas palmas ellos las tenían como a modo de adoración al rey, como se hizo con Jesucristo cuando él tuvo que entrar triunfal en Jerusalén, y dice que echaban los mantos y todos tenían palmas y hacían alabanza al que viene en el nombre del Señor. Estos que estaban allí, dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia, y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, fíjense, uno de los ancianos le dice a Juan, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde salieron? Una multitud muy grande. Entonces yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y enjuagará toda lágrima de sus ojos. Estos salieron, estos que estaban allí salieron de la gran tribulación. Aquellos que fueron martirizados van a ser martirizados durante la gran tribulación, van a ser condenados, juzgados y van a morir decapitados durante la gran tribulación porque no aceptaron el sello, porque no adoraron la bestia, ¿verdad? Ni a su imagen, ¿verdad? Y no negaron a Jesucristo. Quiere decir que a pesar de que la dispensación de la gracia culmina, recuerde esto, está escrito que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, y que la sangre de Jesucristo que él derramó puede salvar eternamente a aquellos que se acercan a él, ¿verdad? Eso está escrito, esto es un principio, ¿verdad? Entonces, de manera que la sangre de Jesucristo va a tener efecto aún durante la gran
tribulación. Aquellos que lavan sus ropas en la sangre del Cordero durante la gran tribulación, no aceptan el sello, no aceptar el sello, no aceptar el nuevo orden mundial. Y no adorar la imagen es el sentido de la nueva religión, ¿verdad? No van a adorar esta imagen, sino que van a perseverar, ellos van a morir, pero ellos van a ser salvos. Y es una gran multitud. Creo que va a haber una gran salvación durante la gran tribulación. Claro, yo no le recomiendo a nadie entrar en la gran tribulación, porque no me imagino cuáles serán los sufrimientos, cuando el mismo apóstol Pablo dice que los sufrimientos venideros no se comparan con los de este siglo, o sea, no es lo que estamos viviendo. Los sufrimientos van a ser más fuertes. Así que, bueno, eso es terrible, ¿no? Hermano Wilfredo, adviérteme lo del tiempo, ¿no? Vamos, ¿cómo vamos con el tiempo? Tenemos tiempo, ¿no? Hasta las 10. Tenemos media hora todavía. Perfecto. Avanzamos. Entonces los 144,000 siguen predicando el evangelio del reino. Aquí es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Debemos diferenciar qué es evangelio de reino y qué es evangelio de la gracia. ¿Ok? Evangelio de reino es el que propone un rey. La buena nueva es que hay un rey. El evangelio de la gracia lo que nos propone es que se puede entrar a la salvación, ¿verdad? La mano, pero... Ajá. Que se propone una salvación que no tiene que ver que simplemente con el arrepentimiento y al aceptar a Jesucristo ya entran dentro de la salvación. Bien, hermano Tona, ¿quieres decir algo? Muy buenos días, profe. Le habla Dixia. Dios te bendiga. Amén, amén, profe. Bueno, le doy las gracias por aclararme con respecto a los 144,000, ya que tenía una pequeña situación allí con esto, porque me doy cuenta ahora de que los testigos de Jehová le dan una connotación totalmente errada en cuanto se refiere a la salvación de los 144,000. Wow, es tremendo. Gracias, profe. De verdad que aprecio eso. Gracias. Bien, la gloria sea para Dios. Amén. Que nos da esa, digamos, esa sabiduría, pues, ¿verdad? Y esa enseñanza, ¿ok? Al respecto. Bien, me alegra por eso. Continuamos entonces con lo que es entonces, debemos saber diferenciar lo que es evangelio de reino y evangelio de la gracia. Hay otro evangelio, ¿verdad? Hay otro evangelio que va a ser predicado, pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando estemos viendo ya, cuando entremos al aspecto del reino milenial. Del reino milenial. Pero para que veamos cuál es la diferencia entre evangelio de reino, evangelio de gracia y otro evangelio que va a ser predicado, que es el evangelio eterno. Eso está aquí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ya les voy a dar la cita. Ajá, este evangelio eterno, el evangelio del reino debe ser predicado por Israel. De manera que no hay base bíblica, y esto lamentablemente choca con muchas doctrinas y iglesias que están predicando acerca del reino presente y predicar acerca de un reino, de que somos reyes. Claro que hay una propuesta de reino para nosotros como iglesia. Ajá. Pues en el libro de Apocalipsis nos establece esto, que vamos a ser reyes y seremos. En el capítulo 1 y el versículo 3 dice: aquel que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, dice, y reinaremos, eso está en futuro, reinaremos con él. Nuestro ministerio
actual, que tenemos la cabeza de este ministerio, es sacerdotal. Nuestro ministerio en el presente es sacerdotal. Es por eso que nosotros tenemos como cuerpo sacerdotal un gran sumo sacerdote que supera a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes de la nación de Israel. Ese es el Señor Jesucristo. Este es nuestro gran sumo sacerdote, como lo dice el escritor a los hebreos, y que lo equipara con un sacerdocio tan sublime como el de Melquisedec, aquel a quien Abraham le entregó los diezmos, ¿verdad? Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. ¿Y quién era este Melquisedec? Qué personaje tan extraño, que no tiene principio de día ni fin de día, que no tiene genealogía, ¿verdad? Alguien que parece tener unas características de deidad, porque imagínate, es el alfa y el omega, él es el principio y el fin. Ajá. No tiene genealogía, no es de la tierra. Entonces, aquí estamos en presencia de una cristofanía, una teofanía. Es Jesucristo, la manifestación de Jesucristo y su ministerio sacerdotal, ministrando a un hombre de fe, ¿verdad? Abraham fue llamado el padre de la fe. Es el inicio de digamos, de esta entrada por fe a la gracia, al reino de los cielos. A este Dios, el Señor le ministra, se presenta como un sacerdote, Melquisedec, y Abraham le entrega los diezmos. Aquí tenemos también una base bíblica para el aspecto que en muchas oportunidades ha sido controversial al respecto del diezmo, ¿verdad? El diezmo fue entregado en la fe, fue entregado, establecido, instituido por el padre de la fe, Abraham, y fue entregado al sacerdocio de Melquisedec, del cual hoy nosotros hacemos parte, ¿verdad? De ese gran ministerio sacerdotal, porque el Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Abraham entrega los diezmos a Melquisedec y Melquisedec le entrega le da una tipología de lo que es el sacrificio de Jesucristo, que es el pan y el vino. Eso es lo que le da Melquisedec a Abraham. Ese ministerio se nos es dado a nosotros, ¿verdad? En la fe, en el ministerio pastoral, donde nosotros los pastores damos pan y vino en la cena del Señor. Así que en este ministerio, y no quiero aquí de alguna manera verme como justificar algún tipo de coacción económica o financiera para la iglesia, no, Señor. Simplemente estoy hablando lo que establece la palabra de Dios. De manera que como iglesia, como miembros del cuerpo, desde el punto de vista de la fe, poniéndonos del lado de Abraham, damos nosotros nuestros diezmos y recibimos lo que del Señor, como dice el apóstol Pablo, yo les doy a ustedes lo que recibí del Señor, que fue recibí la cena. También nosotros impartimos la cena, que no es otra cosa que nuestra comunión con el Señor a través de los actos de fe. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa por el WhatsApp podemos compartirlo y de alguna manera desarrollarlo, si hay alguna inquietud o alguna pregunta al respecto. Entonces, nosotros estamos desarrollando nuestro ministerio sacerdotal y vamos al cielo con este ministerio, pero tenemos una promesa de un reino para venir a reinar, pero eso todavía no es, tenemos que casarnos con el rey primero, allá está en los cielos, y vamos a las bodas del Cordero. Mientras aquí en la tierra, entonces, los 144,000 siguen predicando el evangelio del reino. Les dije la cita. La cita bíblica está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 6. Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 6 dice así: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio eterno va a ser predicado, ¿verdad?, por
los ángeles. Fíjense usted, el evangelio del reino fue entregado a Israel para ser predicado. Ellos son los que saben y conocen acerca del rey. El evangelio de la gracia es entregado a la iglesia. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El evangelio de la gracia, el cual el apóstol Pablo dice, yo no tengo por precioso por mí mi vida, ni nada. Lo único que yo quiero es predicar el evangelio de la gracia que recibí del Señor Jesucristo. Entonces, predicamos el evangelio de la gracia. Y los ángeles, fíjese que no vamos a ser nosotros, ni es Israel, ni es la iglesia. Son los ángeles que van a predicar acerca del evangelio eterno, el evangelio que tiene que ver con la eternidad, ¿verdad? Ese es el evangelio que van a predicar los ángeles. ¿Quiénes van a predicar cada uno de los evangelios? Entonces debemos ubicarnos nosotros en el contexto de qué evangelio nos toca predicar, qué evangelio le toca predicar a Israel, qué evangelio le toca predicar a la iglesia y qué evangelio le toca predicar a los ángeles. Fíjense que los ángeles quisieron predicar evangelio de la gracia y Dios no se los permitió. Nos los entregó a nosotros los hombres. A nosotros nos fue entregado el ministerio de la salvación. ¿Ok? El ministerio de la salvación. No el ministerio de muerte como era el ministerio de la ley, sino ministerio de salvación, de gracia, de justicia de Dios. Cuando mientras tanto, ¿verdad? El nuevo orden se está estableciendo, ya los tres jinetes que se manifiestan para crear confusión, perturbación, son vencidos. El nuevo orden mundial, aquí podemos hablar de la globalización, es aceptada. Entonces entramos nosotros en lo que se conoce como la falsa paz. Habrá una paz ficticia. ¿Por qué? Porque todo el mundo está allí asumiendo y quieren la paz y se habla de paz y se propone la paz. Aquí se está viviendo ahora una falsa paz, ¿verdad? Se estaría la gente casando y dando en casamiento, ¿verdad? No pasa nada, haciendo pactos, convenios. El anticristo y el falso profeta engañarán a muchos, haciendo señales, como lo dice el escritor, el apóstol Pablo, a los tesalonicenses, cuando dice inicuo, cuyo advenimiento obra Satanás con señales y mentiroso, es con mentiras, con engaño. Esto es un engaño, todo esto es una fachada, ¿verdad? Para tratar de hacer ver que este nuevo orden es el que corresponde y que es el que debemos aceptar y que es el que tiene que establecerse porque es el más digamos, el más lógico, el que debe existir. Ellos lo van a proponer como algo muy bueno, novedoso, pero muy bueno, el que va a acabar con todas las dificultades que tiene la humanidad. Al terminar estos primeros 3 años y medio, ¿verdad? El anticristo se declarará Dios, ¿verdad? Como dice, inicuo, ¿verdad? Este inicuo, él se levanta contra todo lo que es Dios y es objeto de culto a Dios, tanto que se siente en el trono de Dios. Aquí hablamos ya de declaración, aquí él se va a declarar como una deidad. Aquí es donde el hombre va a manifestar aquel deseo y aquella idea que fue implantada por Satanás en el huerto del Edén cuando le dijo a Adán y Eva, sabe Dios que cuando ustedes coman de este fruto de la ciencia del bien pero no sé. Okay. Bueno, ok, seguimos. Nos habíamos caído, pero ya estamos nuevamente en clase. Gracias a Dios.
Ajá, como les venía diciendo, entonces, al terminar estos 3 años y medio, el anticristo se declara. Él va inclusive, como dice el apóstol Pablo, va a sentarse en el trono, a hacerse pasar por Dios. ¿Okay? Y como perfecto. Ok. Bueno, esto nos desajusta un poco. Les decía que entonces aquí el ser humano, ¿verdad? Va a manifestar su deseo y aquello que fue sembrado por Satanás en el huerto del Edén, en que el hombre podía llegar a ser un Dios. Ajá. Y aquí el hombre va a manifestar, va a pretender ser un Dios. Aquí el hombre se va a declarar una deidad. De hecho, ya hay esas propuestas, ¿verdad? Con respecto a la ONU, que quiere establecerse como una deidad. Bueno, dice, al terminar estos primeros 3 años, el anticristo se declara Dios e Israel le dará la espalda. Ahí lo tenemos en Apocalipsis capítulo 12 y el capítulo 13 de Apocalipsis. Israel, por supuesto, hubo un tiempo en que la nación de Israel cayó en el paganismo, ¿verdad? En la idolatría, y ese tiempo en que quisieron andar a su voluntad, pareciéndose a las naciones a las otras naciones, pero después de las deportaciones, después que fueron deportados por Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, aprendieron la lección y más nunca caerían en el paganismo y en la idolatría, sino que ahora ellos se volvieron monoteístas. Ahora ellos aprendieron la lección con la cual Dios duro logró sacar la idolatría de ellos de su corazón, pero se volvieron al extremo del monoteísmo y de no aceptar a nadie que venga a declararse como un Dios, que rechazaron también al Señor Jesucristo como deidad, como un Dios. Entonces, pero aquí no van a aceptar a más nadie, de manera que durante la gran tribulación, al final de estos primeros años, 3 años y medio, cuando el sistema del anticristo se declare como una deidad, entonces Israel le dará la espalda, ellos se volcarán. Este es el único, digamos, foco de cristianismo o de deidad que existe en la tierra, eh, con el cual este sistema va a verse confrontado. ¿Ok? Israel es el testimonio de Jehová. Ahora el anticristo o el hombre, el ser humano como deidad, Satanás como deidad, ¿verdad? Representado en el falso, con el falso profeta, entonces, y la bestia, estos van a ser confrontados por Dios mismo, porque ahora para poderse establecer como Dios tiene que suprimir cualquier tipo de deidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él se levanta contra todo lo que es Dios. Ajá, y es culto de adoración a Dios. Cualquier tipo de deidad, él tiene que suprimirla para quedar solamente este orden de deidades, ¿verdad? Empezando por Satanás y terminando con el hombre. Israel, por supuesto, no va a aceptarlo y le da inmediatamente la espalda, porque Israel ya no está para estar adorando a otros dioses que no sea Jehová, Dios de los ejércitos, y por eso se retira de estos convenios y de estos pactos que han firmado y han establecido junto con este nuevo orden, ¿verdad? Y aquí es donde el anticristo y Satanás hacen guerra contra la nación de Israel. Aquí se dice, comenzará la verdadera gran
tribulación. Aquí es donde comienza la verdadera gran tribulación. ¿Por qué? Viene la actividad de Dios. Ahora viene el contraataque divino. Aquí ahora este sistema se va a enfrentar con Dios, porque ahora aquí es Dios con Dios. El hombre cree ser Dios, Satanás cree ser Dios. Ahora tiene que confrontarse con el verdadero y único Dios, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Ajá. A la mitad, entonces, se le da muerte a los dos testigos, ¿verdad? Se darán presentes y lo celebrarán, ¿verdad? Ahí está en Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 11, el anticristo o el sistema va a lograr vencer, ¿verdad? Empieza esta confrontación y los que están perturbando al mundo con la predicación de un evangelio de reino son los 144,000 y los dos testigos que hasta este momento nadie había podido vencer, nadie había podido capturar. El sistema los captura y los juzga, los sentencia públicamente muerte, son colgados en la plaza, en una plaza, allí son dejados sus cuerpos para que todo el mundo los vea, cómo se van pudriendo allí y para que todo el mundo los vea derrotados, crean que están derrotados los dos testigos del Señor. Y aquí la intervención divina es que el Señor a los 3 días y medio los hace resucitar, ¿verdad? Resucitan los testigos y aquí es donde la humanidad comienza a entrar en una confusión. ¿Por qué entran en una confusión? Porque ¿dónde está el poder del sistema que ahora no ha logrado, en realidad no logró matar a los testigos, sino que estos resucitan? Yo le llamo a esto de manera muy particular una extensión del arrebatamiento de la iglesia, porque estos dos testigos son resucitados, son transformados y son llevados al cielo. Suben en la presencia de todos allí y comienza el contraataque de parte de Dios. ¿Okay? Inmediatamente que suben, ¿verdad? Que suben estos testigos, entonces se dará la apertura al sexto sello, ¿verdad? Esto comienza con un gran terremoto y es el inicio de los juicios de Dios. Aquí empieza Dios a actuar. Aquí empiezan a ver, ya no son eventos terrenales que se pueden de alguna manera solventar con alguna estrategia humana, con alguna estrategia política, una estrategia económica o alguna actividad desde el punto de vista religioso. No, aquí ya es el contraataque, ya es la mano de Dios comenzando a activar su juicio y el anticristo o este sistema empiezan a ser confrontados y no hayan que hacer para solventar la situación y empiezan a perder credibilidad, ¿verdad? Ante las naciones que han engañado, empiezan a perder esta credibilidad. Ajá. Inmediatamente empieza entonces el sonar de las trompetas. Con el séptimo sello, ¿verdad? Las trompetas comienzan a sonar. Los juicios de Dios comienzan a manifestarse. Apocalipsis capítulo 8. Ahí aparecen los 3 grandes ay. ¿Por qué? Porque suenan las trompetas, empiezan estos eventos, digamos, de manera sobrenatural y catastróficos sobre la tierra, y el anticristo no puede hacer nada, está a punto de ser derrotado, está desesperado, busca destruir a la nación de Israel, como lo manifiesta el capítulo 12 y el capítulo 13 de Apocalipsis. No puede hacer nada contra la nación de Israel. Aquí se dice de esta mujer, fíjense cómo, vamos a hablar un poquitico en Apocalipsis capítulo 12 acerca de esta gran señal, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12 apareció en el cielo una gran señal, ¿verdad? Una señal.
una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, ¿verdad? Con la luna bajo sus pies. Hermana Marilyn, ¿deseas hacer alguna aportación? Dios te bendiga, hermana Marilyn. Buenas, disculpe que se me activó el micrófono. Pero sí, ok. no sé si lo dejamos al final de la clase o puedo hacerlo ahorita mismo. Bueno, ya estamos casi a punto de terminar, nos queda poco. No sé si ya estamos cerca de las 10 de la mañana para terminar las clases. Bueno, mire, Sí. mi Aló. pregunta es esta, en cuanto al Ajá. anticristo. Sé que no los está... ¿Me escucha? Sí, te escucho, hermana Marilyn. Ok. Ahí ya no te estoy escuchando, hermana. Trata de acercarte más al micrófono. Estamos viendo, de hecho, desde hace muchísimos años ya en la tierra, pues sabemos que el anticristo es todo aquello que se opone a Cristo. De hecho, bueno, han salido posturas de que si era Hitler, que si era Napoleón, o sea, tantas personas que han hecho tantas cosas a nivel mundial que de verdad no sabemos si realmente no es. Sabemos que no es, obviamente, porque estamos aquí nosotros en la iglesia todavía. Pero más sin embargo sabemos que lo que se movía en ellos era el espíritu del anticristo como tal. Ahora bien, estudiando la Biblia, siempre lo he visto como una persona. Sí lo hemos visualizado pues de esa manera, como una persona. Si bien es cierto que hay un sistema que envuelve toda esta maquinaria que tiene que moverse a nivel mundial, para que la manifestación del hombre de pecado se dé, pues sí lo hemos visualizado como una persona como tal. De hecho, cuando se habla del falso profeta, se habla de una persona, ¿verdad? Asimismo, pienso que cuando se habla de la bestia, que es este anticristo, también es la representación pues de una persona. Y pues cuando en la Biblia se nos dice que van a ser lanzados al lago de fuego, pues yo siempre lo he visualizado pues como dos entes, como dos seres pues que van a estar manifestándose acá en la tierra. Cuando suceda esa manifestación del anticristo, obviamente no va a ser un gobernante mundial como muchos ven. Sabemos que va a surgir como de un grupo de países y no sé, pues corríjame usted si no es así, según lo que hemos podido interpretar del libro de Daniel, es ese cuerno pequeño. O sea, están esos 10 cuernos, pero de esos 10 cuernos sale uno que es como que el que va a encabezar todo lo que es el sistema como tal del anticristo. Entonces no sé si estoy en un error o si estoy por allá un poco acertado, usted me dirá. Ok, hermana Marilyn, mira. Cuando nos habla de los cuernos, nos está hablando de reinos, ¿verdad? Reinos.